Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Al punto que el versículo 47 dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor... Aquí, ¿quién va a edificar la iglesia? Jesús le dijo: Jesús. tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré. Yo voy a edificar. Ajá. El Señor, repítalo. Y el Señor... El Señor es el que edifica. El Señor Y el Señor añadía cada día a la iglesia... está edificando. Edificaré Sí. mi iglesia. El Señor añadía, está edificando cada día a la iglesia. a los que habían de ser salvos. Dejó una iglesia para que la gente se salga de la iglesia o para que se integre a la iglesia. Bueno, hasta lo que hemos escuchado y hemos visto, Jesús quiere que la persona se integre a la iglesia que él fundó y que él dejó, porque en Mateo 16-18 él fundó una iglesia ahí. Y si se integra a la iglesia, hay garantía de salvación. Y va salvando a todos los que se integraban a la... Jesús cumplió su palabra. Edificaré. Ya él no está, pero está edificando la iglesia. ¿Quién lo está representando? ¿Quién lanzó Pedro. el discurso? Pedro. Jesús comienza a edificar la iglesia. Y sigue edificando la iglesia. Usted ve todo Hechos de los Apóstoles, lo que hicieron para que nosotros lo creamos. Cuando Pedro comienza ya a trabajar por la obra del Señor, Dios va edificando la iglesia. Y miren ustedes que Pedro pasa a ser una ficha importante para la iglesia. Esa, ¿sí? La que viene el Espíritu Santo. Esa que Cristo está edificando, congregando. Capítulo 5, versículo 15. Cómo Cristo está edificando. Ok. Léalo desde el 14, Luis. Señores, esto está interesante, está interesante. Vamos a seguir escuchando. Cómo Cristo está, la lupa. Estamos mirando que Cristo está edificando en la persona de Pedro, que él dice que no es en la persona, que es en la confesión, pero no me lo pudo comprobar con la Biblia. Yo le estoy comprobando con la Biblia que es en la persona de Pedro. Vean. Ok, este que está aquí, este pastor, cuando estaba exponiendo en el video anterior, él dijo que cuando Jesús dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, este señor dice que Jesús quiso decir en la confesión que hizo Pedro, que Pedro dijo, tú eres el Cristo viviente. Eso es lo que dicen muchos evangélicos, como dicen popularmente protestantes. Eso es lo que dice este señor. Y este señor, el padre Luis Toro, está demostrando, dice él con la Biblia, de que no fue en la confesión de Pedro, sino en Pedro. Así que me van captando. Pónganme sus opiniones ahí en los comentarios. 5:14. Y los que creían en el Señor... ¿Se acuerda? El Señor iba agregando a la iglesia a los que se iban salvando. Aquel día se creyeron 3,000 personas. Otra vez, Luis. Y los que creían en el Señor... Los que creían en el Señor... aumentaban más. Aumentaban más. Y más, se va edificando la iglesia. Más. Ahora vamos a ver cuál es la piedra donde Cristo edificó la iglesia. Por cuidado. En gran número, así de hombres como de mujeres. Ahí viene, doña Lupa. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro... ¿Quién? Para que al pasar Pedro... ¿Quién? Para que al pasar Pedro... a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Cristo está añadiendo a la iglesia gran cantidad de gente que se va salvando, pero ¿quién les predicó? Pedro. Y la gente ponía a los enfermos para que cuando pasara al menos la sombra. ¿Qué está diciendo en castellano teológicamente la Biblia? Que Pedro sí es el representante de Cristo al punto que su sola sombra hace que los enfermos se sanen. Wow. Mire, yo no sé ustedes, pero tiene sentido lo que está diciendo este señor, el padre Luis Toro. Entonces, la Biblia como que identifica a Pedro. Mira lo que dice el texto. Cuando los discípulos iban pasando, dice cuando Pedro iba pasando, por lo menos la sombra de Pedro le pasara como a las personas que están enfermas y los curara. Por lo menos la sombra. Pero identifica como por lo menos Pedro y los demás discípulos. ¿Qué pasa? Wow, pero miren, díganme qué ustedes opinan. Pero no basta con eso. Sigue edificando la iglesia. Edificando la iglesia. A ver. Vamos al capítulo 9, versículo 32. En el 32. Sigue edificando Cristo la iglesia. Vamos a ver. Aconteció que Pedro... ¿Quién? Pedro. En el que Cristo prometió y lo está cumpliendo. Edificaré mi iglesia. Tú eres Pedro. Edificaré la iglesia. Aconteció que Pedro, visitando a todos,
vino también a los... ¿Qué hacía Pedro? Él dijo, todos los que creen en Cristo pertenecen a la iglesia católica, a la iglesia universal. Sí, es verdad. Ay. Pero están pastoreados ¿por quién? Pedro lo visitaba a todos. ¿Cómo quedó? Aconteció que Pedro, visitando a todos, Oye, Ese todo se refiere a los creyentes. Hay alguien representante de esa iglesia, Pedro. Lo visitó. no, pero en realidad lo que dice la Biblia es eso mismo, sí, que Pedro iba como viendo en qué están, muchachones, cómo está todo. Iba como visitándolo a todos. O sea que Pedro está tomando el papel de como de líder. Ey. Estaba a todos. visitando a todos, Pedro, vino también a los santos. ¿Ustedes ¿A los tienen santos santos? en su iglesia? ¿Creen en los santos? No, los católicos sí. Pongan cuidado. ¿A quién visitaba Pedro? Ay, Visitando ay, a todos, vino también a los santos. A los santos, en la iglesia de Jesucristo, donde está Pedro, donde la sombra de Pedro sanaba a los enfermos, donde Cristo está edificando la iglesia, en esa iglesia hay santos. Y lo tenemos en la Bueno. iglesia católica. Bueno. La Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. Mire, yo siempre he visto que el padre dice la Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. Está interesante eso que él dice. Señores, hasta aquí la segunda parte. Voy a subir la tercera parte de una vez. Díganme ustedes, hasta este momento, ¿qué opinan ustedes de lo que dice el padre Luis Toro sobre la verdadera iglesia de Jesús? Recuerde que aquí estamos buscando para identificar cuál es la verdadera iglesia de Jesús, porque no pueden ser todas. No. Jesús, ya sabemos que Jesús cuando vino fundó una iglesia en Mateo 16, 18. Ahora hay que identificar cuál es esa iglesia, porque si es así, como Jesús dijo que él fundó una iglesia, yo y tú quieres estar en esa iglesia. Así es que en el próximo capítulo vamos a ver cómo va a acontecer este debate con el padre Luis Toro. Padre Luis Toro debate con dos protestantes, dos pastores. Bueno, nos vemos en el próximo capítulo. Buscando la iglesia de Jesús. Check it out.